Una brújula para desorientados. Guía práctica para elegir tu vocación. Psicóloga Alicia Azuri. Dr. Juan Ebert Elizalde. Capítulo 1. Nadie jamás debiera olvidar, y menos en tiempos difíciles, que el tiempo, precioso auxiliar de nuestra emancipación, trabaja con tranquila obstinación contra nosotros si no lo obligamos a trabajar en nuestro provecho. Clemente Estable. ¿Cómo hacer para tenerla más clara? Si el tema de lo que vas a hacer en el futuro te quema la cabeza, te sentís confundido o desorientado en esta sección, buscamos darte una mano para que puedas comenzar a tenerla más clara. A la hora de tomar tu decisión te recomendamos tener en cuenta algunos aspectos del problema que consideramos fundamentales. Son 7 puntos claves que te van a ayudar a organizar tu reflexión. Hacé de cuenta que son como 7 estaciones, en cada una de las cuales te será bueno detenerte y reflexionar. Seguramente vas a querer primero echar un vistazo general de cuáles son los 7 puntos. Puedes hacerlo, pero luego vuelve al primero y ve si te aporta algo que no habías pensado. Profundiza en ello y haz lo mismo con cada punto. Seguramente alguna de estas cosas ya las sabías, pero es importante que las tengas siempre presente como una brújula que puede sacarte adelante en los momentos en que estés más confundido. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. 1. Estoy ante un problema complejo. Quizás la existencia de una respuesta depende de que se haga la pregunta adecuada. Robert Edward Duncan. Lo primero a tener en cuenta cuando uno debe tomar una decisión sobre qué elegir para su futuro es que estás ante un problema más complejo de lo que aparece a primera vista. Como todo problema tiene siempre solución, pero debemos disponernos a dedicarle tiempo y esfuerzo para resolverlo. Hay un viejo proverbio que dice: Los problemas complejos tienen a menudo soluciones sencillas y erróneas. esto significa que muchas veces cuando se nos presenta un problema difícil en la vida, nos lo queremos sacar de encima lo más rápido posible. Pero por lo general, cuando hacemos esto no tomamos en cuenta ciertas cosas que luego pensándolo mejor nos arrepentimos. Un ejemplo sería: bueno, ya que no sé qué hacer, y a mi viejo le gustaría que fuera escribano, voy a hacer eso. Otro: yo soy bueno para el dibujo, así que voy a hacer arquitectura. Estas expresiones reflejan que estamos analizando la situación muy a la ligera, y así es muy fácil equivocarse. ¿Por qué es tan complicado este problema? Porque se juntan muchas cosas: la etapa de la vida en la que te encuentras, las expectativas de tu familia y quienes te rodean, las presiones que recibes en la secundaria para que tomes una decisión, los mensajes que te llegan por los medios de comunicación y de muchos adultos, que son muchas veces una pálida que no alientan mucho. Te encuentras en una etapa de crecimiento con muchos cambios. Tienes otras cosas que te ocupan la cabeza y que te interesan más, que son más inmediatas que esto de ¿qué voy a hacer en el futuro? Y sientes que de pronto surgen presiones de todos lados para que encuentres un camino que sea el mejor y en el que no vayas a fracasar. También, como normalmente dentro de la escuela o el liceo no has tenido hasta ahora ninguna posibilidad de elegir qué materias estudiar y cuáles no, estás poco acostumbrado o entrenado para elegir. Dentro de los factores familiares que te influyen, se encuentran todas las expectativas y presiones que directa o indirectamente sientes. Nuestros padres, a lo largo de todo nuestro desarrollo de una u otra manera, nos han transmitido sus ideas, las cosas que les gustarían para nosotros y las que no verían con buenos ojos, y sin duda que todo esto nos condiciona. Si por comodidad, o porque pensamos que ellos tienen más sabiduría que nosotros y hacemos lo que nos sugieren sin cuestionarnos si es realmente lo que a nosotros nos gusta, podemos errar mucho el camino. También puede pasar al revés cuando tenemos muchos conflictos con nuestros padres, por su forma de pensar, o por el tema de las salidas, etc. Podemos optar simplemente algo en contra de lo que nos dicen para castigarlos, y tampoco considerar si eso finalmente nos puede llegar a gustar, y entonces luego darnos cuenta que los más perjudicados somos nosotros mismos. Estamos condicionados también por cuáles son las carreras que se ofrecen en el país. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar en proyectos espaciales, tendríamos que ir a otro país. También hay algunos cursos que solo se pueden realizar en forma privada y dependerá de nuestras posibilidades económicas para poder hacerlas, o buscar algún sistema de becas.
Por otro lado, en general, la organización de nuestros centros educativos hacen muy complicados los cambios de orientación, y una vez que tomas una dirección, son muy altos los costos de cambiar de carrera. Hay que volver a empezar de nuevo e incluso en algunos casos, si hay un cambio de orientación, volver a hacer materias en el bachillerato. Naturalmente, esto podría ser de otra manera, pero hoy por hoy, el sistema educativo está así estructurado y ello hace más difícil las cosas. A nivel social, la inseguridad y la incertidumbre, el estímulo permanente al consumo, al inmediatismo, todo ya. Los mensajes pesimistas y apocalípticos sobre el futuro del país, la falta de trabajo, la corrupción, configura un panorama desalentador que nos obstaculiza la posibilidad de comprometernos con entusiasmo con un proyecto y pone en tela de juicio el valor de lograr las cosas a través del esfuerzo, donde los méritos sean tenidos en cuenta. Frente a todo esto es importante tener presente que aún en las situaciones de crisis más extremas que han enfrentado los seres humanos, un elemento fundamental para atravesarlas ha sido aferrarse a una visión, a una meta a la que querían llegar, un proyecto que deseaban realizar y por el que estaban dispuestos a entregar hasta su último aliento. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford. 2. Se trata de quién ser. Caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Antonio Machado. Elegir lo que vas a hacer en el futuro es siempre un desafío inquietante, mucho más cuando uno es joven y comienza a pensar en ello por primera vez. Sientes que elegir qué hacer es elegir una forma de vida, es elegir quién ser. Hay pues mucho en juego, mucho más que elegir entre la ocupación A, B o C. Nos estamos eligiendo a nosotros mismos. Junto con la elección de una pareja, tal vez sean las dos decisiones más importantes que debas afrontar. A partir de ellas comenzarás a construir lo que serán en el futuro tu familia y tu trabajo. La sociedad no tiene la misma actitud frente a estas dos elecciones que tienes que enfrentar. En un caso muchas veces te plantean que debes esperar, madurar, experimentar y no apresurarte. En el otro que no tienes que perder tiempo o dejarte estar, y que si eres responsable tomarás la decisión correctamente rápidamente, con solo proponértelo. La experiencia nos enseña que los recorridos muchas veces no son lineales. Los caminos tienen a veces recodos inesperados, y siempre habrá diversas rutas para llegar a donde queramos ir. La vida de muchos grandes hombres y mujeres es el mejor testimonio de ello, y por ello encontrarás en el próximo capítulo algunas de esas historias. Esta es una búsqueda en dos direcciones. Por un lado, es necesario conocer qué opciones existen, cuál es la oferta que las instituciones educativas brindan, cuál es la realidad del mercado laboral y cuáles serán las grandes líneas del desarrollo del país. Por otro lado, debemos buscar dentro nuestro, discriminar lo que esperan de nosotros nuestra familia, nuestros amigos, nuestros docentes y cuáles son nuestros propios deseos. Reflexionar sobre nuestros valores, nuestras aptitudes, nuestras limitaciones y nuestra historia. Pensar en qué valores tenemos supone, por ejemplo, cuestionarnos si para nosotros ¿vale más una persona que tiene mucho dinero que quien no lo tiene? Si nos importa más el ser o el tener, la solidaridad o la competencia, acumular o compartir. En tal sentido es bueno recordar el proverbio chino que dice: Pretender contentar tus deseos con la posesión es como creer que apagarás el fuego con paja. Analizar nuestras aptitudes supone pensar en si tenemos algunas habilidades especiales, por ejemplo, quizás somos buenos lectores, o nos encanta estar haciendo cálculos, o nos pasamos haciendo dibujos, o nos resulta fácil escuchar los problemas de nuestros amigos. Puede ser que seamos muy inquietos y nos guste siempre estar en movimiento, o nos resulte fácil convencer a otros de ciertas cosas, etc. En el capítulo 3 te daremos algunas indicaciones para ayudarte a pensar la relación de algunos de tus gustos con las diferentes profesiones. Cuando enfocamos nuestras limitaciones, supone reconocerlas no para resignarnos frente a ellas, sino para desarrollar una estrategia para vencerlas. Por ejemplo, si tienes limitaciones económicas en tu familia y quieres hacer una carrera que lleva muchos años o es muy costosa, puedes tener que primero prepararte en algo más corto que te dé alguna posibilidad de trabajar y así poder pagarte los gastos. Si son limitantes físicas, tendrás que compensar tus carencias redoblando el esfuerzo o tratando de desarrollar al máximo tus otras habilidades.
Ejemplos abundan de quienes superaron las limitaciones más increíbles en base a una gran pasión, a una entrega total para lograr sus sueños. Tienes que prepararte para las caídas y para volver a levantarte. Ten en cuenta que nuestra historia es la sucesión de las relaciones afectivas y los hechos que nos han marcado y contribuido al desarrollo de nuestra identidad. Cuando pensamos en las cosas que más nos atraen o entusiasman, seguramente guardan relación con experiencias gratificantes o con personas que han sido significativas para nosotros, aunque muchas veces esto no lo tengamos muy consciente. Así que si lo piensas puedes encontrar la raíz de tu vocación. La experiencia no es lo que le pasa a un hombre, es lo que un hombre hace con lo que le pasa. Aldous Huxley. 3. Importa no solo qué voy a hacer, sino también cómo lo voy a hacer. Quienes vivimos en los campos de concentración recordamos a los hombres que iban de una barraca a otra, consolando a los demás, dando su último pedazo de pan. Tal vez no hayan sido muchos, pero dan prueba suficiente de que a un hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de sus libertades, la de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia dada, la de elegir un camino. Viktor E. Frankl. Es importante que teniendo en cuenta todo lo que está en juego en esta decisión, nos detengamos en otro aspecto fundamental. El éxito o fracaso dependerá no solo de lo que hagamos, sino de cómo lo hagamos. Esto significa que en un mercado de trabajo competitivo, la diferencia en los resultados dependerá, entre otras cosas, de la forma que desarrollemos nuestra actividad profesional. El amor, la creatividad, el entusiasmo con el que hagamos las cosas. Una maestra ejemplificaba una vez a sus alumnos cómo podían diferenciar lo que era hacer un trabajo vocacionalmente del que no lo era. Ponía el ejemplo de unos niños que habían pasado un domingo jugando a armar un almacén con unas tablas, estantes, poniendo alimentos, etc. Toda la mañana pasaron consiguiendo las cosas para armarlo. Luego jugaron a las compras y ventas, hasta que a la tardecita sus padres les dijeron que ya era hora de desarmar porque debían volver. Ella decía que el trabajo de la mañana lleno de entusiasmo, de creatividad, de alegría, era el mejor ejemplo de lo que es un trabajo que tiene que ver con nuestra vocación, y el trabajo de desarme de la tarde, sin ganas, hecho por obligación y tristeza, es el ejemplo de cuando uno hace un trabajo para el que no tiene vocación. Seguramente que para lograr el éxito, además de nuestra pasión y nuestro esfuerzo, jugarán muchos otros factores que no dependerán de nosotros. Pero como dice un viejo dicho, a la suerte hay que ayudarla. La gran cuestión es si vas a poder decirle un sí entusiasta a tu aventura. Joseph Campbell. 4. El error al tomar una decisión disminuye cuanto mejor informado estoy. El gran amor nace del gran conocimiento de aquello que amamos, y si tú no lo conoces, no podrás amarlo, o lo amarás pobremente. Leonardo da Vinci. Para poder elegir en cualquier área de nuestra vida, siempre vamos a elegir mejor cuanto más nos informemos sobre las distintas opciones o posibilidades que tenemos. Por eso es que en nuestra elección vocacional es fundamental que nos animemos a explorar lo más posible en las diferentes instituciones educativas todo el repertorio de ofertas de cursos y carreras. La tarea de informarte es difícil. Para no desalentarte o confundirte más, debes tener un cierto plan para ordenar tu búsqueda. Por ejemplo, primero te conviene tener un panorama global de todas las ocupaciones y luego seleccionar algunas que te interesen más para así poder profundizar en la investigación sobre ellas. En un primer momento puedes ver simplemente cuál es la tarea que desempeñan los distintos profesionales y luego informarte sobre cómo es el plan de estudios, las principales materias, los requisitos de ingreso, cuántos años requiere la formación, si se puede estudiar y trabajar, etc. En una etapa posterior, cuando ya tengas más claro cuáles son las ocupaciones que más te gustan, es importante que vayas a visitar los distintos centros de estudio y de trabajo de esas profesiones y ver cómo te sientes en esos distintos ambientes. Es muy provechoso también entrevistar estudiantes y profesionales para con ellos averiguar sobre cómo son las condiciones de estudio y de trabajo, las principales dificultades para estudiar esa carrera, cuáles son las aptitudes más importantes para salir adelante,
los problemas más frecuentes que uno va a enfrentar, las horas de estudio que hay que dedicar por día, la cantidad real de tiempo que lleva a terminar la carrera, etc. Cuando un hombre no tiene sus ideas en orden, cuantas más tenga, mayor será su confusión. Dale Carnegie. 5. No busco, encuentro. Las mentes son como los paracaídas, solo funcionan si están abiertas. Anónimo. Salir a explorar las distintas ocupaciones no solo te permite tener una mayor información de cada ocupación, sino que si estás atento a cómo te sientes al estar en contacto con los distintos ambientes y personas que estudian o trabajan en un área, puedes sentir de pronto, esto es lo que yo estaba buscando. Es decir, encontrar algo con lo que te sientas identificado. Por eso el pintor Pablo Picasso decía, no busco encuentro, ya que a veces comenzaba un cuadro sin tener mucha idea de qué quería pintar, y de pronto una línea o un color que iba haciendo sobre la tela le inspiraba sobre lo que hacer. Esto significa que muchas veces no sabemos bien qué es lo que queremos, pero si lo vemos ahí, en ese momento, podemos reconocerlo. Es algo parecido a cuando no recordamos el nombre de un compañero y alguien nos dice se llama Pablo y otro dice ¿no será José? Y uno sabe que no, aunque no recuerda cuál es, y finalmente nos dicen puede ser Gonzalo. Y ahí reconocemos, ese es el nombre. Por ello, como te proponíamos en el punto anterior, busca acercarte a distintos campos profesionales. Habla con gente que está en ellos trabajando o estudiando, y en algún momento tu corazón tendrá esa certeza que solo uno logra tener cuando descubre lo que ama. Solo tú sabes en lo profundo de tu corazón si eres feliz. Solo tú sabes cuándo te sientes satisfecho. Nadie sino tú. Sabes de la tristeza y de la alegría que albergas en tu interior. Prem Rawat. 6. Afila tu sierra. Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. La Bruyère. Muchas veces nos ocurre cuando nos plantean todo el recorrido que debemos hacer para tomar responsablemente una decisión sobre nuestra elección vocacional, que no tenemos tiempo, que estamos apurados, o bien que queremos salir del problema lo más rápido posible. Pues bien, en ese caso nos ocurre como aquel leñador que estaba cerrando el bosque y de pronto alguien que le observaba trabajar le señaló: «Deberías afilar tu sierra». Y el leñador contestó: «No puedo porque estoy apurado». El sinsentido de la respuesta está en que si uno afila la sierra cortará varias veces más rápido y con menos esfuerzo, por lo cual terminará antes y mejor el trabajo. Es por ello que el realizar en este momento el esfuerzo de la exploración de las ocupaciones, la reflexión sobre nuestros auténticos deseos, la confrontación de puntos de vista con nuestros padres, docentes, compañeros, profesionales, etc., nos permitirá luego ir más rápido y seguros por el camino que hayamos elegido. La solución a nuestros problemas, aun los que nos parecen más difíciles, pueden llegar si nos abocamos a resolverlos con una mente abierta que nos permita tener una perspectiva que quizás nunca hubiéramos encontrado de no haber utilizado al máximo nuestra inteligencia. En relación a esto hay una breve historia que puede ser muy ilustrativa. El maestro trazó una figura muy irregular e invitó a sus alumnos a calcular su superficie. Los alumnos dividieron la figura en triángulos, círculos y otras figuras de superficie calculable, pero ninguno pudo obtener la superficie con exactitud. Entonces el maestro tomó una tijera, recortó la figura, la colocó sobre uno de los platillos de una balanza, la pesó y colocó sobre el otro platillo un triángulo fácilmente calculable. Luego fue recortando el triángulo hasta que los platillos se equilibraron. A diferencia de sus alumnos, que solo comparaban figura con figura, había considerado la figura a calcular como un trozo de papel con un peso y de esa manera había resuelto el problema. Bertolt Brecht. Metí el libro de las mutaciones. 7. De los errores se aprende mucho. Un error reconocido es una victoria ganada. Anónimo.
Finalmente, cuando hayas hecho el esfuerzo de informarte y reflexionar sobre tus experiencias, deberás optar por un camino y jugarte entero. Es necesario en estos tiempos difíciles poner el alma para defender nuestro proyecto, nuestros sueños. Debes prepararte para un esfuerzo sin prisa y sin pausa, tanto en los años de formación como en la búsqueda de los espacios de trabajo. Ello no significa olvidarte de divertirte, de disfrutar el camino, de cultivar nuevas amistades, etc. Pero es bueno que te mentalices para un esfuerzo de largo aliento. Debes tener presente que para lograr un pleno desarrollo profesional en la ocupación que elijas, en general, te exigirá un esfuerzo de años. Por último, si una vez elegido un camino al recorrerlo, descubres que estabas equivocado, puedes cambiar y rectificar rumbos y así no continuar por un camino que te puede hacer infeliz. Para ello es bueno tener presente que el único tiempo perdido es aquel en el que nos hemos perdido a nosotros mismos, y nunca cuando hemos hecho algo que creímos que nos gustaba. Siempre habrá una segunda oportunidad. Lo importante es que hagamos las cosas con convicción. En la sección siguiente te brindamos unos cuantos ejemplos de personas que cambiaron su primera elección y sin embargo luego fueron muy destacados en lo que emprendieron posteriormente. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens.